De Segunda de Crónicas, capítulo 25, del verso 7 al 9, estaremos hablando sobre el tema formas de cómo Dios habla. Hay muchas formas de cómo Dios nos habla. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versos 7 en adelante al 9, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar y para derribar. Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios le respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Amén, amén. Puede ocupar su lugar. Cuando nosotros hablamos de muchas formas de cómo Dios habla, pensamos ligeramente, al ser cristianos, pensamos ligeramente lo que la Escritura dice o nos enseña en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo subsiste el universo. Ahora, yo le diría una cosa: Dios nos habla, y hace un instante dije yo, ¿cuáles son los síntomas de una persona que no quiere oír? Hay un dicho por allá en el mundo que dice que no hay mayor sordo que aquel que no quiere. Bueno, eso es lindo, ¿no? Porque dice: bueno, de todas formas no le oigo. Sí, pero porque usted no quiere escuchar. Muchas veces nosotros no queremos escuchar. Nosotros solamente queremos escuchar lo que a nosotros se nos place y es de agrado a nuestros oídos o a nuestra conveniencia. ¿Pero por qué? Porque algunas veces nosotros decimos dentro de nosotros mismos: hace rato que yo no veo que Dios habla. Hace rato que yo no escucho la voz de Dios. Y esto me llevó a mí a hablar acerca de este tema, formas de la manera que Dios nos habla a todos como iglesia. Y le habla no solamente al que es cristiano, también le habla al que no es cristiano. Y al que está apartado también le habla. Pero si tú eres el que sigues viviendo en el dicho aquel que no hay más sordo que el que no quiere oír, es tiempo que te destapes, porque Dios hoy está hablando desde que inició el servicio. Está hablando desde que el servicio inició. Y creo que es ahí donde nosotros muchas veces no queremos escuchar esa voz. Mi propósito es, en esencia, que nos demos cuenta que Dios utiliza varias formas para hablarnos a nosotros. Démosle gracias a Él que nos habla. Y aprovechemos el tiempo, porque vendrá tiempo que ya no habrá oportunidad de arrepentirse. Por eso es este llamado. Es un llamado para que atendamos a eso. Para ello quiero que examinemos 5 maneras en las que Dios nos habla. Y quiero comenzar con esta, que es una de las maneras muy sencillas. Y es: Dios habla a través de lo que estamos haciendo. ¿Por qué digo eso? Porque
Hay dos formas de entender qué es lo que Dios está haciendo. La primera de ellas que tiene que ver con nosotros, lo que yo le pido a Dios, cómo lo está haciendo. Y la segunda es qué es lo que está haciendo a Dios en el contorno de nosotros o alrededor nuestro. ¿Por qué digo esto? Porque el domingo pasado yo me gocé, me quedé ahí calladito, me sonreí, yo solito, dándole gracias a Dios. Y ya no es la primera vez que lo hago con muchos de ustedes. Me quedo solo, quedo calladito. El otro día hice a los líderes que asistieran a una reunión, no fui yo, porque no quería que ellos pensaran que yo voy y le cuento al que está de predicador o el que está de consejero, sino para que vean que Dios habla aquí. El domingo era la segunda vez que yo veía al predicador. Es que si a usted le habló y ya le habría hablado a través de su siervo, lo único que hizo fue recordarle lo que yo ya le dije. Al menos no dijo nadie amén, ¿verdad? Yo sé que no iba a decir nadie amén. Pero hay algo que realmente es donde en el entorno vemos cómo Dios se está moviendo. Ahora yo le preguntaría, ¿le habló el domingo a usted el Señor? ¿Le dijo algo? Ahora, pero yo le pregunto, ¿cerró su oído y solo rebotó en su oído o lo digirió? Porque hay dos maneras de tomarlo. Hay dos maneras de tomarlo. La manera en que lo asimilamos y actuamos porque escuchamos. ¿A cuántos su mamá los mandaba a botar la basura? Bueno, yo solo veo que se sonríen, pero yo era uno, a mí me mandaban a botar la basura. ¿Okay? A mí me mandaban a botar la basura. Aunque algunas veces me quería hacer el sordo. Ya algunos se sonrieron. ¿Cuántos se hicieron sordos cuando los mandaron a botar la basura? Allá hay uno que levantó, ese sí está firme, ese sí está igual que yo. Ese sí dice, ¿eh? Porque algunas veces tenemos un problema y ahí es donde comienza el problema de esta manera. Es que no queremos reconocer que nos están hablando. Y nuestra vida, nuestro ser interior es demasiado grande que no reconoce que el Señor nos está hablando. Cada vez que yo sea grande, seré yo más perfecto que Dios. Pero cuando Dios nos habla porque Él quiere mostrarse a nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque estas dos maneras de las que Dios hace al moverse, una de ellas, la primera de ellas, hay que entender lo que Dios está haciendo. Y yo me sonreí y me quedé ahí de pie y le dije, gracias Señor, porque en el entorno de la iglesia yo puedo ver que Dios se está moviendo. Quizás alguien diga, no, es porque tu corazón anda mal. Cuando tú no ves lo que está pasando, estás pensando solo en ti mismo. Y aún cuando piensas en ti mismo, no puedes digerir. ¿Por qué no puedes digerir? Porque estás pensando muchas veces solo en las cosas que te convienen, porque no alcanzamos el grado espiritual. ¿El qué? Porque entonces nos convertimos en aquel problema. Nosotros somos, se lo voy a decir, como dicen los jóvenes, la cancha, el lugar donde la carne y el espíritu se pelean. Y entonces no podemos ver el entorno aún, porque dentro de nosotros el espíritu y la carne batallan entre sí. Porque cuando nosotros verdaderamente logramos ver el entorno donde Dios se mueve, hemos salido de nuestro ser, porque estamos viendo lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. ¿Sabe que hay algunos que se enojan porque Dios los usa a otros?
¿Saben que hay unos que se enojan porque hay uno que compra su casa o trae un carro nuevo? ¿Sabe que hay algunos que porque uno está ganando mejor, trae mejor sueldo, son egoístas? En vez de decirle Dios te bendiga, te prospera y te haga crecer más. Ahora, ¿a dónde está el problema? El problema está en el ser interior. Alégrate de que a tu hermano le vaya bien. Felicítalo. Ora por él. Porque el problema no está en crecer, el problema es que está en que crezcamos y nos mantengamos humildes delante de Dios. Porque hay algunos que cuando crecen se les olvida que los pies los tienen puestos en la tierra. Si está uno de acuerdo conmigo, dígame. Porque hay algunos que cuando, a veces, hablando financieramente, hay algunos que cuando agarran $1,000 a la semana, creen que ya conquistaron el mundo. Hermano querido, $1,000 lo puedes agarrar con mucha facilidad, pero tu alma se te puede perder con mucha más facilidad todavía. ¿Por qué? Porque hoy en día puedes llegar a tener 100, 150, 250 mil dólares así en tu mano. Pero eso te hace perder la sencillez delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que se está moviendo en tu entorno? ¿Cómo estás pensando, hermano? ¿Por qué digo esto? Había un pastor que decía, algunas veces nosotros no vemos esto. Un pastor decía, había bautizado a muchas personas. Y muchos de los que estaban siendo bautizados quisieron pasar a dar un testimonio. Y el primero de ellos pasó a decir: yo quiero dar gracias a Dios, a mi mamá, porque oró tanto tiempo por mí. Y todo el mundo aplaudió y se gozó. Otro pasó y dijo: yo quiero darle gracias a Dios porque mi papá, desde que se convirtió, ha estado en el Señor firme y Él ha orado por mí, y ahora yo me convertí y me he bautizado. Y así siguieron pasando entre medio de todo ello. Entonces el pastor dice: dentro de todo esto, como me ocurrió a mí. Entonces dice: el Señor se está moviendo en la iglesia. Cuando todo eso está ocurriendo, quiere decir que Dios está visitando la iglesia. Y quizás hayan algunos que no entiendan que el Señor se sigue moviendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros solamente tenemos ojos para lo material. Algunos de nosotros tenemos los ojos solo para lo carnal, pero nunca vemos el lado espiritual. Nunca vemos cómo Dios está haciendo las cosas. Por eso es que el Señor nos invita a que nosotros seamos más espirituales. Nos cuesta trabajo dejar de hacerlo. Imagínense, había un hombre que nos habla en el libro de Génesis. Había un hombre llamado Noé, que no había llovido, dice. No había llovido, dice en el libro de Génesis, porque solamente el rocío era el que regaba los campos. Vino el Señor y le habló y le dijo: prepárate y hazme una arca. ¿Pero qué pasó? Empezamos a cuestionar a Dios. Si Noé hubiera sido como nosotros le preguntamos por qué, para qué y con quién. Y usted me va a decir: ¿por qué dijo esa palabra? Porque la primera, ¿por qué? Si nunca ha llovido, ¿cómo se te ocurre que yo me ponga a hacer un arca? ¿Para qué? ¿Con quién? Oye, si no hay nadie, porque todo el tiempo estamos esperando que los demás se muevan. Dios quiere que tú te mueves, iglesia. Individualmente quiere que nosotros nos movamos. Mi madre decía unas palabras muy comunes, no sé si en su tierra la dirán, pero nosotros estamos acostumbrados que para todo queremos madrina. Hasta para casarnos queremos madrina. O sea, no nos movemos o no desenvolvemos nosotros por nuestra propia cuenta. Y si no, parecemos como aquel que quería buscar trabajo, aquel que era haragán y le dijo a su hermano: tú voy a pedir trabajo por mí, le dijo, y yo mientras yo sigo durmiendo. Así somos muchas veces nosotros, porque nosotros estamos ahí casi siempre dejando todo ello. ¿Para qué?
Porque Dios tenía un propósito con con todos aquellos que vivían en el tiempo de Noé. Y Dios había determinado, pero Él no le dijo, mira, tú me la haces. Porque Él quería hacer de Noé alguien diferente. Él no quería que él muriera. Pero como nosotros siempre preguntamos por qué, para qué y con quién, no preguntemos, hermano. Oigamos y obedezcamos. A ver, ¿cuántos obedientes hay acá? Digan amén por fe antes de que se quede callado. Amén. A ver, porque a veces nosotros, hasta para decir, mire, algunos de nosotros nos invitan a comer y nos dicen algo y nos sirven y le dicen, la comida está buena. Todavía se le queda viendo y le dice, ¿no tiene un poquito de chile por ahí? Y después que le llevan el chile todavía se le queda viendo. Vamos a ver, deje de andar viendo, obedezcamos, entremos. El otro día leíamos en el pasaje de Lucas, dice que lo que te pongan por delante, cómetelo. Si alguno se recuerda, diga amén. Pero ¿y si no me gusta, pastor? Sí, pero obedece. Ya, no, se da cuenta que somos bien fáciles para llevar la contraria. Y si nosotros hubiéramos estado en el caso de Noé y no llovía, ¿cómo le vamos a decir? ¿Cómo si nunca ha llovido? Ahora, ¿por qué? Porque realmente casi siempre Dios nos está hablando a través de lo que Él quiere hacer y nosotros somos el instrumento. Usted y yo somos el instrumento que Dios quiere usar, pero no queremos llegar ni a instrumento, porque antes de eso ni siquiera le conocemos. No le conocemos. Escucha. Y dice, escucha, oh moradora de Sión. Cuán grande es tu Dios. Pero a veces no queremos entender que Dios nos está hablando. Ahora, número 2. Segunda manera que Dios habla es, ¿sabe cómo nos habla Dios? A través de su palabra. Ahora, pero yo le pregunto, seamos sinceros. Si nosotros fuimos los que le llevamos la contraria a Dios, allá, en el libro de Génesis, porque Noé no le llevó la contraria. Pero si nosotros hubiéramos estado en los zapatos de Noé, no sé si le hubiéramos llevado la contraria. Lo primero que si estaba así como el día de ahora, le hubiéramos dicho que calor, es que está muy caliente, yo no puedo hacer eso. No. Algo otro le hubiera dicho, es que me voy a broncear demasiado. A ver, ¿tiene algo para echarme? Porque siempre buscamos. O si no, le hubiéramos dicho, es que ya comenzó el spring y empezaron a salir el polen y hay demasiadas alergias. Porque nosotros siempre buscamos algo. ¿O no es así? Buscamos siempre una manera de no escuchar la voz de Dios. Ahora, hay otra manera. Se convierten en la cárcel. Por ejemplo, los que están en la cárcel, ¿sabe que muchos de ellos se convierten solamente porque leen la Biblia? La mayoría de ellos se convierten porque leen la Biblia. Y los que llegan a las iglesias, los que están fuera de la reja, nos convertimos a causa de los problemas. Es que nos dejó la mujer, nos peleamos, nos lo llevaron allá, y después salimos acá, estamos allá, o es que estamos enfermos. Por eso nos convertimos. Pero el que está ya en la cárcel, lo único que le dan es un Nuevo Testamento. Y así de chiquito, y lo tienen que cargar por ahí bien escondidito. Y con ese, cuando leen, deciden aceptar a Cristo. Nosotros tenemos semejante librote y lo llevamos y lo traemos y está bien esponjado y gloria a Dios por ello, pero por lo que aguanta de sol, no por lo que lo leemos.
Hay algunos que no leemos la Biblia. Es más, hay algunos que ni siquiera Biblia han comprado todavía y tienen como 20 años en el Evangelio. No digo algunos, ¿no? Ya se pusieron tristes. No, espérenme, si apenas estoy tratando de entrar en la palabra. Este relato o este pasaje nos enseña varias cosas importantes con respecto a cómo Dios nos habla a través de su palabra. Aquí hay algunas cosas bien interesantes de las cuales yo quiero sacar a flote. Capítulo 25 de Segunda de Crónicas, verso 1, dice: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén, no en Judá, en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Mira lo lindo que dice aquí, porque aquí viene lo bueno. Dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no fue de corazón perfecto. O sea, la misericordia de Dios es grande, hermano. No es porque seamos perfectos. Si nosotros fuéramos juzgados por lo que somos, ya nos hubiera partido un rayo. Porque hay muchas veces que nosotros a lo malo le llamamos bueno. Estamos hablando de cosas que realmente son malas ante los ojos de Dios, pero decimos: no, es que como son de mi hijo, es que como son mías, es que como son de mi primo, es que como son de mi prima, es que como son de mi papá, es que como son de mi hijo, decimos están buenas. No, no llaméis a lo malo bueno. Y usted dice: qué duro es ese pastor. No, yo no. Es la Biblia la que dice que no llamemos a lo malo bueno. Porque algunos empiezan a decir: ese hombre, de seguro, ese hombre, No, es que la Biblia lo dice. La Biblia es la que nos enseña a ello. Por eso es que dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no fue de perfecto corazón. Verso 3, y luego dice: y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que había matado el rey, que habían matado al rey su padre. O sea, que quiere decir que a su padre lo habían matado. Pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Ahí es donde debemos de entender. Esto lo puede encontrar allá en Deuteronomio 24 del verso 16. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces no vamos a morir si nosotros no seguimos el mismo ejemplo. Hermano querido, muchos de nosotros estamos arrastrando maldiciones. Y lo digo también como hijo. Porque en su momento mucha gente esperó que su servidor saliera de la misma hoja, de la misma madera que el padre. ¿Y por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque mucha gente esperó que en su momento, cuando yo creciera, yo fuera un borracho. Y eso es lo que esperaban. Y conforme iba creciendo, y aún sin el conocimiento de Dios, muchos dijeron que era posible que yo nada tenía que ver con mi padre, aunque a mi padre lo amo, lo respeto, lo quiero tanto. Pero los errores y pecados que cometió mi padre, los cometió él. Pero yo tenía que romper muchas maldiciones que a mi padre le habían sido impuestas. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de romper maldiciones que las que hay en nuestra familia. Si usted ya es un joven adulto, es tiempo que se pare y diga: esto no va a ser para mí. Si usted tiene adolescentes, enséñeles que cada uno de ellos va a dar cuentas a Dios por sí mismo. ¿Por qué? Porque el libro de Deuteronomio dice que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, sino que cada uno será juzgado por su pecado. Por lo tanto, no podemos. Usted herede bendiciones, pero no herede maldiciones.
Las maldiciones, mire, que le deslicen, quítensela. Aquel joven decía, aquel joven decía de esta manera: si mi padre murió por causa del vino, yo mato al vino. Y resulta que él también murió con el vino. Algunas veces de nosotros estamos viendo eso y estamos en la misma condición. Una cosa es que no arrastrar maldiciones, pero otra cosa es ser altivo. No me vaya a confundir esos términos. No confunde esos términos, porque ser apartado es una cosa, pero ser altivo también tiene su paga. El que uno no practique tales cosas. ¿Por qué digo eso? Porque aquí nosotros encontramos verdaderamente que él encontró en el libro de Moisés lo que él debía de hacer. Él tenía que matar a quien mató como rey, tenía que matar a quienes mataron a su padre, pero no a los hijos de ellos. ¿Sabe que hay algunos que guardan rencor por años? Hay quienes tienen atorado un rencor y traen enojo, y como traen enojo con el papá, tratan y ven a los hijos como cualquier cosa. Hermano, sé libre esta tarde. Sé libre esta tarde. No puedes odiar a los hijos de aquella persona que tú no quieres, porque no quieren a alguien, no quieren pasarlo. Y a mí me da tristeza ver que la gente a veces trata a los niños porque no le cae bien su papá. Tratan mal a los niños. Quítese esas cosas. Los niños no tienen culpa. Los niños no tienen culpa de ello. Al contrario, la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Es más probable que no entre yo por andar no queriendo a un niño. Porque algunas veces vemos a los niños como que son animalitos raros y los vemos ahí. No, tranquilo. Guarda su corazón y no caiga en esos errores. ¿Por qué? O sea que él entendió que el pecado que habían matado, cuando los que mataron a su padre, ellos tenían que ser enjuiciados de acuerdo a la ley mosaica, pero no los hijos. Por lo tanto, él hizo conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Pero muchas veces actuamos por instinto antes de lo que dice la Biblia. Nosotros actuamos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento, y empezamos a tomar decisiones y acciones. Y muchas veces no hemos leído ni la Biblia. ¿Cuánto tiempo dedica usted, si somos conscientes, cuánto tiempo dedica usted para leer la Biblia? Solamente cuando llegue el domingo, pastor. Entonces, pues yo le voy a aconsejar que lee muy poco. Si quiere conocer a Dios, es tiempo de entrarle a la lectura de la Biblia. Y entonces el Espíritu se encargará de enseñarnos a nosotros qué es y cuál es el camino que lleva a la salvación y a la vida eterna. ¿Por qué? Porque allí es donde nosotros empezamos a conocer lo que Dios quiere hacer. Tercero, y algo que a veces a nosotros no nos gusta, es que Dios nos habla a través de los mentores. ¿Sabe que muchas veces al pastor vienen y le dicen: pastor, fíjese que tengo este rollo y yo necesito, pastor, un consejo? ¿Sí? Y el pastor va y da el consejo. A los días veo que anda bien encaramelado con un hermano, ¿sí? O una hermana. Y dice: yo le doy gracias a Dios por la hermana, porque la hermana es una gran mujer de Dios, es un gran varón de Dios. Es que ella me aconseja. Sí. Bueno, tenga cuidado. Y usted me va a decir: ya se puso celoso el pastor. No, porque ahora se lo voy a arreglar bíblicamente, ¿sí? Te lo voy a poner bíblicamente, porque hay cosas que las que son y las que no son. Porque hay alguno por ahí que puede ser su gran amigo, pero tenga cuidado, no le vaya a meter el cuchillo después. Tenga cuidado y no le vaya a robar su mujer. Tenga cuidado y no le vaya a sacar el billete sin darse cuenta de la cartera. ¿Es que no? ¿Cómo se lo saca sin darse cuenta? Mire, hermano, es que fíjese que tengo una gran necesidad. Yo sé que usted es una mujer de Dios.
Yo sé que usted es un gran varón de Dios, pero mire, fíjese, yo nomás necesito $1,000, ¿sí? Mire, préstemelo. Por favor, présteme. Se le queda viendo y le dice, no, yo soy espiritual, lo voy a examinar, le voy a pasar por el radar, ¿no? Y lo pasa por el radar de lo espiritual y le dice, sí, pero sí, please, sí, me lo presta. Y viene y el que pasó el radar le dice, está bien, ya pasó por el radar, tome, aquí están los $1,000. Y por esos $1,000 se volvieron enemigos. Ya nunca se volvieron a hablar. Esos $1,000 fueron, y no que era muy espiritual, pero ni cuenta se dio que se lo bolsearon. Pero si viene el pastor y le dice que necesita $1,000, ¿sabe lo que el pastor le va a decir a usted? Dígame, pastor. Me va a decir, no se lo voy a decir, se lo voy a decir a quien venga con por los $1,000. Ok, no se lo voy a decir a usted. Okay. Ahora, ¿por qué? Porque de esa manera muchas veces nosotros, por congraciarnos, decimos que otra persona nos está dando el consejo y nunca queremos aceptar el consejo del pastor. Si alguno está de acuerdo conmigo, diga amén. Porque el consejo del pastor es muy molesto. El consejo del pastor incomoda. Y no le preguntes porque te va a decir que no. Cuando quieras ir a visitar otra iglesia ¿y por qué le vas a ir a pedir permiso a tu pastor? Y va a llegar su best friend y le dice, no, vete a la iglesia. ¿Qué es eso de estarle diciendo al pastor? Ve, pídele permiso al pastor. No, arráncate, le dice. Y como el consejo no viene del pastor, se arrancó y se fue para otro lado. No, ya todos se quedaron calladitos. Se dio cuenta que es más fácil reemplazar al pastor como mentor. No me dijeron solo uno, dijo ahí, yo creo que Padre, en el nombre de Jesús trae un despertar porque todos se me están durmiendo, así que. Y no quiero que ninguno se vaya a golpear. Y lo bueno es que no están en una ventana, sino que están acá. Sí, porque aquel se cayó de la ventana del balcón allá y azotó, y cuando azotó tuvo que Pablo que ir a orar por él para que resucitara. Bueno, al menos aquí ustedes están sentaditos, solamente se van a ir de ladito, pero bueno. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante el mentor? Mire lo que dice el verso 7 en el capítulo, es más, vamos a comenzar en el verso 6. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Ahora Israel estaba ¿en qué? En problema, e iba a ir a la guerra. Y el ejército de él, lo voy a parafrasear, el ejército de él era muy chico. Entonces él tuvo que agarrar a otros a sueldo para que fueran a la guerra. Y él suelta, pero mire lo que pasa en el verso 7. Dice, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, ¿quién era, hermano? Un varón de Dios. No era su best friend, no era su camarada, no era su cuate, no era su compañero de trabajo, no era su homeboy, como dicen por ahí. No, era un varón de Dios. Y lo que pasa es que a veces nosotros estamos buscándole cualquier calificativo a aquel que nosotros le vamos a pedir un consejo. Ahora, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero lo primero que hubiera dicho él, bueno, si a estos les estoy pagando, estos tienen que morir ahí. ¿Por qué? Porque les estoy pagando. Porque esa es normalmente la respuesta de cada uno de nosotros. Decir eso. Y si ¿no se ha dado cuenta? Usted lleva el carro a reparar. Llevamos el carro que ya es uno de aquellos que parece cafetera. Y queremos que el mecánico nos haga un carro nuevo. Y cuando regresamos con él y le decimos, pero mi carro no estaba así cuando yo te lo traje. No, estaba peor. Ahora, y vamos y reclamamos por todo. Comenzamos de esa manera. Ahora mira lo que sigue diciendo. Pero si vas así y si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Porque en Dios está el poder
para ayudar y para derribar. Pero viene y le dice, le voy a ir a preguntar al pastor a ver si puedo salir. Si hubiera ido, ya aquí ya el rey ya empezó a enojarse con el varón de Dios. Se empezó a enojar. Hay algunos dicen, no le vayas a preguntar al pastor, porque si le vas a preguntar al pastor te va a decir que no. Mejor aviéntate, a ver cómo sale. Bien espiritual, ¿no? Y vino aquel que me dijo un día, y es que Dios me habló para que me fuera de la iglesia. Ah, sí, le dije yo, qué raro, porque a mí no me ha hablado, le dije. Y usted me dirá, ¿por qué usted, pastor, dice esas palabras? ¿Sabe que yo soy pastor no porque yo me puse? Yo no me puse como pastor. Ya vi, hasta se enojó también. Yo no me puse como pastor. Ni me vine a ofrecer a esto. Mi pastor se levantó un día y me dijo, tu tiempo ha llegado. Quiero que te vayas, me dijo. Y lo más pronto que se pueda te tienes que ir, porque no quiero que te vayas. Entonces, cuando usted escucha esas palabras, como que hay controversia, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque mi relación con él era tan buenísima y estaba tan a gusto con él. Pero él me dice, pero te tienes que ir, porque es necesario cumplir la voluntad de Dios, porque el Señor ya me habló que te deje ir. Pero yo no le estoy pidiendo irme, pero te tienes que ir, me dijo. Y como ya sabes nadar, ya sabes cómo hacer las cosas. Ah, bueno, le dije. A la siguiente semana me llama y me dice, ven. No iba a orar por mí porque la ocasión lo ameritaba, y me dijo, me llama y me dice, ven, quiero orar por ti. Y en ese momento, cuando está orando por mí, aparece un hermano detrás y le dice, oiga, un momento, pastor, ¿cómo es que usted está orando por él? ¿Para el ministerio? ¿Y por qué por mí no lo hace? Entonces el pastor, hay que aprender del mentor, ¿eh? ¿Sabe qué le dijo? Se volteó y lo vio al rostro y le vio los ojos y le dijo, de ti Dios no me ha dicho nada, pero de él sí ya me habló. Aleluya. Es difícil aprender a acatar las voces de un mentor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que a nosotros se nos venga en gana. Y el que está de acuerdo conmigo, dígame. Es difícil. Y usted me va a decir, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, es muy sencillo. Ok, ¿acaso Josué no tuvo un mentor? ¿Quién era su mentor? Moisés. Y allá andaba con Moisés. Y este también aguantaba hambre al lado de Moisés. ¿Sí? A veces, a ver, ¿no se ha dado cuenta que hay unos de nosotros que somos bien comelones? Que a nosotros, si vamos en la mañana con el pastor, primero tenemos que tomar café. Porque no nos podemos ir sin tomar café, porque nos va a doler la cabeza. Y si el pastor no toma café, usted no va a tomar. Entonces ya no me acerco al pastor. Pero Josué andaba bien cerquita de Moisés todo el tiempo. Y cuando subió allá para que el Señor le diera los 10 mandamientos o la ley, ¿sabe qué le dijo? Espérame aquí, hasta que yo baje, le dijo. Y lo primero que hubiera empezado Josué a decir, no hombre, si ya hace hambre, ya no hay qué hacer, no se baja, que tanto que tarda, y a ver, entonces, y para que vea la diferencia, mientras él estaba a la mitad de la montaña esperando a que Moisés bajara, el pueblo estaba oprimiendo a otro líder a hacer ídolos. Hay algunos líderes que no son espirituales, que convierten en la iglesia en idolatría, aunque sean líderes. ¿Qué pasó, pastor? Ya nos puso en qué pensar. Sí, muy sencillo.
¿O acaso no le dijo el apóstol Pablo así a Timoteo? Cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas. ¿Por qué se lo estaba diciendo? Porque algunos de nosotros, aunque conozcamos palabra, somos más rápidos para desviarnos. Nos desviamos con mucha ligereza. Cualquier cosa que nosotros oigamos nos hace perder el camino correcto donde Dios nos está llevando. Sin embargo, ahí estaba Josué, y Josué al mismo tiempo también era un mentor de Caleb, porque las experiencias que él estaba teniendo le enseñó a Caleb a mantenerse fiel a Dios. Y mire que donde caminaba Josué, ahí caminaba Caleb. Muchas veces nosotros, como nuestro ejemplo es para hacer las cosas malas, y le dicen: no vayas a la iglesia, mira, es que ya se te hizo tarde, no vayas a la iglesia. Tu best friend te está diciendo que no vengas a la iglesia. Tu mejor amiga te está diciendo que no vengas a la iglesia. Tu mejor amigo no te dice que te consagres. Tu mejor amigo no te dice que busques a Dios y que ores. Solo al pastor se le ocurren esas cosas. Entonces, ¿para qué le pregunto al pastor? Si el pastor lo primero que me va a decir: ven conmigo a las 5 de la mañana. Pero si es que yo a esa hora, mire pastor, usted sabe, mire, tengo una blanquita ahí y mire, bien suavecita, y la toco y le hace así, y le dice el pastor: no, te quiero a las 5 de la mañana. No la blanquita, la hermana Blanca, no, quiero corregir, porque yo sé que ya todos empezaron a decir: no, entonces se va a poner celoso el hermano Mario. No, me estoy refiriendo a la almohada que tenemos, ¿sí? Me estoy refiriendo a la almohada que tenemos. ¿Cuánto no cuesta soltar a la almohada? Hay algunos que dicen: no, es que me da demasiado frío, pastor. Mire, es que ahora que llueve, ni siquiera ha llovido y ya declararon que está lloviendo, ¿no? Y vaya que ahora ahora ya está todo bien avanzado, ¿no? Y ponen su reloj: no, pastor, mañana a las 5 de la mañana no puedo venir porque va a llover, a las 5 en punto va a llover. Y resulta que el que domina los tiempos, el que conoce y tiene todo en su mano, hizo que no lloviera. ¡Qué vergüenza!, ¿no? A Él sea gloria, a Él sea el honor. Sí, porque los pensamientos del hombre nunca van a ir conforme a eso, sino los pensamientos de Dios es lo que Él quiere que nosotros caminemos. Y es ahí donde empezamos nosotros a comprender que el propósito de Dios, y cuando se le aparece el varón, le dice en el verso 9, Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues? ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Varón de Dios, y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte más que eso. A veces nosotros pensamos en lo material. ¿Qué tanto vamos a perder en lo material? Aquella persona vino hace muchos años así a decirme: aquí en California no la estoy haciendo y no la hago. Por más que me esfuerzo, no la hago. Allá en Texas me están ofreciendo un trabajo de lo que yo hago. Oh, sí. Pero tengo un pequeño problema. ¿Y cuál es tu problema? Mis hijos no se quieren ir conmigo. Pero yo tengo necesidad y las casas allá están baratas. Oh, sí. Al 2 por 1 le dije. Me dice: ¿y usted qué opina? Le digo yo no dejo a mis hijos por nada. No, me dijo: yo me voy. Entonces vete. Entonces, ¿para qué me viene a consultar como pastor y como mentor si al fin y al cabo va a ser como le pega la gana? Ahí está la primera respuesta. Segundo, cada movimiento que hace un hijo de Dios debe de ser puesto bien en las manos de Dios y consultado. Pero lo consulté yo solito, pero no le fue y le preguntó a su mentor. Usted tomó la decisión de irse y este se fue, y cuando se fue se le perdieron sus 3 hijos. Pasados los años regresó, y cuando regresó me dijo: vengo con una crisis, con una petición grande. Y le digo yo: ¿y cómo está tu casa allá? No tengo ni casa, me dijo, estoy en un apartamento vivo. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Apartamento allá y apartamento aquí, ¿para qué nos cambiamos? ¿Y las riquezas?
No, si tengo varios meses de que no me sale ningún trabajo, ninguna salida. Entonces, se le perdieron sus 3 hijos. ¿Qué vale más? ¿Una casa o sus hijos? ¿Qué vale más? ¿Su esposa, su relación con su esposa o una casa? ¿Qué vale más? ¿Moverse de un lugar cuando Dios te está diciendo que no te muevas? A él, el varón de Dios, era un problema para él. Él quería salir a la guerra y aún con todos los que estaban pagados ahí. Nosotros tomamos acciones que muchas veces nosotros no queremos ningún mentor. Cuando eres enseñado y caminas al lado de qué, porque hay algunos que se les hace aburrido andar al lado del pastor, ¿sí? Es que el pastor, mira, son las 11 de la noche y no se va a acostar ese hombre, como que. Y luego en la mañana se le ocurre levantarse temprano otra vez. Y cuando van y está sentado, solo a él le dan agua y a mí no me dan agua. Y cuando a él no lo quieren, tampoco a mí me quieren. Entonces mejor me aparto del pastor para que me quieran a mí. Bueno, o una de dos, o agrada a Dios o agrada a los hombres. ¿A quién prefieres agradar, iglesia? Es ahí donde empezamos a darnos cuenta de la importancia que nos hagan ver y que nuestros ojos espirituales se abran. ¿Para qué? O te haces famoso entre medio de todos los famosos y no alcanzas la salvación, o te haces famoso con aquellos que no te quieren, pero caminando derecho a los ojos de Dios. Entonces ya no, pastor, fíjese que no. Ayer mi esposa se le ocurrió sacarme de mi casa. Sí, porque casi no salgo. Y llevaba 2 guardianes, mi esposa por delante y mi hija por detrás, ¿eh? Ahí me llevaba. Y vamos. Y por allá me encontré a uno y me dijo, oye, ya te blanqueó el cabello, ¿sí? Pero soy el mismo. La cabeza se llenó de cabello blanco, pero soy el mismo. Sigo amando a mis hijos y amando a Dios sobre todas las cosas. Hay algunos que los años les pasan y andan caminando solos por ahí porque ya ni su mujer los quiere. El que tenga a su mujer a su lado, dígale, te amo, mi amor. ¿Sí? Sí, porque hay algunos que a veces dicen, no, aquí le dicen te amo, pero cuando están en la casa, nada, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, mire, porque la reacción de nosotros a veces en la cuestión de consejos varía de acuerdo a la temperatura, ¿sí? ¿Sabe que la reacción algunas veces de nosotros es como la temperatura, como el clima de hoy? Hoy día, ¿qué? Pronostican lluvia y dicen, ¿a poco va a llover? Yo conozco de alguien que antes de salir de la casa pregunta, ¿cómo está el clima allá afuera? Yo no sé si eso le pasa a todas las mujeres, pero bueno, si no, pues digan por lo menos gloria a Dios. Y dijo, ¿qué? ¿Cómo está el clima allá? ¿Para qué? Para ver si lleva un suéter, si no lo lleva. Yo siempre digo, yo meto el suéter en el carro, haga frío o no haga frío. Métalo ahí, el hombre prevenido siempre tendrá algo, ¿sí? Con qué pasar mañana. Pero cuando nosotros no queremos atender ningún consejo, mire lo que dice en el verso 15 de acá de Segunda de Crónicas. Dice, por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tu mano? Verso 16. Y hablando el profeta estas cosas, le respondió, o sea, Amasías, el rey,
le dijo: ¿te ha puesto a ti por consejero al rey? Que si Dios lo había puesto como consejero para el rey. A ver, mas vosotros sois real sacerdocio. Entonces yo no necesito al pastor como consejero. Yo no necesito al mentor, porque yo soy libre de poder hacerlo como yo quiera. Sin embargo, él tiene que reconocer que al profeta Dios lo está usando para decirle aquello. Ahora, continúa diciendo: déjate de eso, ¿por qué quieres que te maten? O sea, ¿qué quiere decir? Que el poderío era ¿qué? Suficiente como para decirle al profeta: hey, vengan y mátenlo a este. A ver, si son más los que están conmigo que con los que están con el pastor. Si el pastor está solito, solo sus hijos y su mujer tiene, él no tiene nadie. No te preocupes, pero tengo uno que está a mi lado. ¿Sabe cómo se llama? El Dios de Israel. O sea, porque a veces creemos nosotros que el mentor es aquel, o el pastor es el que está en contra de usted, hermano. Déjeme decirle, yo no estoy buscando su dinero. Yo no le estoy pidiendo que me regale su carro, su Mercedes que trae ahí, ¿sí? No le estoy pidiendo que me regale su carro. Ahora, que si usted me quiere venir y decirme: pastor, aquí le dejo yo las llaves de mi Mercedes, se lo regalo, es todo suyo, pues es bienvenido, pero no se lo estoy quitando, es suyo, ¿ok? Porque algunas veces voy a la casa de alguien y me dice: pastor, siéntase como en su casa. Ya tengo casa, le digo a mi esposa, ya lo hicimos. El problema es que pasada la primera hora, pasada la segunda hora, ponen la escoba para arriba. ¿Cómo es la cosa? Ponen la escoba y la ponen detrás allá y esperando. Ya se va. Llegó rapidito la hora del café. Pastor, ya se va. Pastor, y no que era mi casa, pues. Y ya luego me están corriendo. Ahora, ¿por qué? Y dice: y cuando terminó de hablar el profeta, dijo: yo sé que Dios ha declarado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste. ¿El qué dijo? ¿Qué le dijo? Su consejo. O sea que lo que el mentor le estaba diciendo, en este caso era el profeta, era una realidad. Podía perder su vida. Hay algunos que están ya muertos espiritualmente y no escuchan. Solo les retumba porque han endurecido su espíritu y no dejan que la palabra los transforme. No dejan escuchar. Hermano querido, la dureza de tu corazón podrá traer muchas consecuencias a tu vida. Ahora, ¿por qué? Imagínense por un momento el caso de Pedro, cuando Pedro es visitado por el Espíritu, ¿verdad? Qué lindo Pedro. A Pedro lo visita por el Espíritu y lo hace ver tantas cosas y le dice a Pedro: mira, tienes que, no llames a lo inmundo, aquello que yo he santificado inmundo. Pero le dice: vete a la casa de Cornelio. Oiga, pero aquel hombre tenía más poder que Pedro, y hablando políticamente y como fuerza. Pero le dijo a Pedro, hasta se le arrodilló a Pedro y le dice: Pedro, no te arrodilles conmigo, vale, levántate. O sea que Pedro, desde que lo vio, le comenzó a enseñar. Fue un gran mentor para Cornelio y le enseñó a decirle cómo y a contarle las cosas que el Señor hace. Y yo le hablaré del poder de Dios y le hablaré de las cosas que Dios puede hacer. No sé qué tan grande sea tu problema, pero Dios te puede ayudar en lo que tú estás pasando si tú te tomas de la mano de Dios. Aunque pases ahí por cosas difíciles, Dios te puede ayudar, pero tienes que tomar una acción. O te tomas de la mano de Dios o sigues colgado del diablo. ¿Por qué, pastor? Sí, porque a veces le creen más a las mentiras del diablo que a lo que Dios puede hacer en tu vida. El varón de Dios habló la semana pasada y algunos se fueron diciendo: a mí Dios no me habló. ¿Cómo que Dios no te habló, hermano? ¿No te habló Dios?
¿No ves cómo se está moviendo Dios? No, pastor, no sé, ni siquiera sé cómo está el asunto. Si ni a qué hora llega, ni a qué hora se va. O sea que espiritualmente somos pobres. No podemos nosotros ver las cosas que espirituales, mucho menos podemos escuchar su voz. Porque el que tiene el oído espiritual escucha la voz de Dios. Cuarto, Dios me habla a través del Espíritu. Dios habla a los espirituales, les habla a través del Espíritu. A ver, y es que a mí me encanta esto, porque esto me recuerda el pasaje del apóstol Pablo cuando él está allá en la cárcel de Filipo. Me encanta ver que él allá está, lo tienen en un cepo. Y para aquellos que no saben qué es un cepo, porque dicen yo no cepo nada, pastor, pero yo le voy a decir algo, estaba en un cepo, o sea que él estaba en un lugar donde sus manos estaban puestas ahí, su cabeza ahí, y los pies también estaban por delante. Él estaba semisentado, pero no tenía opción de mover ni la cabeza, solamente de hacerle así, solo de girarla. Y los brazos, si se le paraba una mosca, no se la podía arriar. No podía nada de eso. Y allá estaba él y Silas. ¿Y qué? Porque cuando se lo llegaron a meter ahí a la cárcel, le dijeron, mira, estos son delincuentes entre los más buscados por el FBI. Le dijo, acá mételos hasta el fondo, le dijo, del calabozo. Y asegúrate que no se te vayan a escapar, porque si uno de estos se te escapa, te mueres, eres hombre muerto. Entonces este sí se aseguró, los metió hasta el fondo del calabozo, los deja allá atrás y está. Pero resulta que como las cosas que Dios hace son inentendibles a los ojos de los hombres, al Señor se le ocurre mandar un temblorcito y taca, que empieza el temblor aquel, y empieza aquel cepo y que se abre, y empieza aquellas paredes a caer, y empiezan todos los presos a irse. Y entonces dijo aquel, a mí no me interesa que todos los de esta celda para adelante se vayan, pero yo no sé si los de allá, de los que estaban al fondo, se fueran. Mejor me mato antes de que ¿qué? De que me vengan a matar. Y agarró la espada y se iba a meter la espada a morirse él solo. Cuando de repente en medio de toda la polvazón aparece por allá uno y le dice, ey, tranquilito, espérate, espérate. Le dijo, ¿qué? No te mates, le dijo. Aquí estamos todavía aún nosotros. En medio de las circunstancias, a punto de morirte, Dios está hablando. En medio de aquellos que se corren, Dios está hablando. Pero eso lo entiende nomás el espiritual. ¿Sabe que a veces el espíritu de muerte llega por ahí cerquita de la puerta de su casa? ¿Cómo está eso, pastor? Pastor, yo no entiendo eso, pastor. Mire, ¿por qué no me hace un seminario para explicármelo, pastor? Porque para todo quieren seminario ahora, y como hay un montón de mentirosos que para todo quieren seminario, ¿no? Mire la obediencia al pueblo de Israel. ¿Vea qué le dijo? A ver, maten el cordero y lo preparan allá y lo comen allá y ponen la sangre en los dinteles, porque al rato va a venir un espíritu de... Y ese no va a entrar a la casa de ustedes. Ay, ¿qué pasó, pastor? Sí, aquel se llevó todos los ídolos. Amasías se llevó todos los ídolos para Israel. Y el Señor se enojó con Amasías. Después lo lee usted todo el capítulo. Y le dijo, por causa de esto tú vas a morirte, porque has desobedecido. A ver, nosotros a veces tenemos un montón de ídolos en las casas. ¿Qué pasó, pastor? Mire, fíjese que yo desde que me convertí volé todos los ídolos. Ya no tengo a María, ya no tengo a José, a San Antonio, a San Judas, ya todos se me fueron. Mire, aquel corazoncito que tenía ahí, pastor, ya hasta ese bajé ya. ¿Y de cuáles ídolos está hablando? De un montón de ídolos que tienes a tu lado, porque hay hombres que adoran a su mujer más que a Dios. Hay mujeres que adoran más a sus hijos que a Dios mismo. Amarás a tu Dios sobre todas, sobre todas, sobre todas, sobre todas, sobre todas. Hay algunos que todavía les cuesta creer que tienen que amar a Dios más sobre todas las cosas. Ama a Dios, no te preocupes. ¿Sí? Dios hace que el sol salga
para justos e injustos. ¿Eh? Pero no todos tienen el favor de Dios. El favor de Dios estará donde hay uno que ame a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, el favor de Dios estará en tu casa. ¿Sabe que hay personas que mueren y nadie se convierte? ¿Sabe que hay personas que cuando mueren hay gozo y alegría en el altar y todo el mundo está lleno de gozo y alegría? Porque para donde va al lugar de descanso. Y no solamente, hasta los que no se convierten, se convierten. ¿Y sabe por qué? Porque esos son como sombría. ¿Para qué? Para protección de la vida de otros. Pero a veces nosotros no queremos comprender cuál es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué? Ni le entendemos el lenguaje. Por eso es que él en el verso 16 le dijo, hablando el profeta esta cosa, le respondió: te ha puesto a ti por consejero del rey. Algunas veces nosotros no queremos entender qué es lo que Dios nos está hablando. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar en medio de cualquier cosa que estemos pasando. En medio de todo ello, hay gente que prefiere mejor ir a leer el horóscopo, el tarot, mejor ir a consultar a la que tira las cartas. Mira, lee la Biblia y el Señor te va a decir las promesas que hay para tu vida. Deje de andarle creyendo a toda esa bola de mentirosos. Ahí que le dicen que le van a dar la rosa de no sé qué, que le va a pasar el manto por la cabeza, que le van... No, hermano, mire. Dios sigue hablando y sigue hablando por su espíritu y por su palabra también y por sus mentores. Tercero y último, quinto y último. Gloria a Dios. Y esta es más sencilla. Dios habla a través de las propias experiencias que tenemos. Me acuerdo de aquel hombre que en una ocasión estaban todos los varones y me recuerdo que le dije yo a los varones: levanten sus manos. Y él levantó y todos los varones levantaron su mano. Él se quedó con las manos aquí abajo así y se quedó ahí así bien fuerte y se le quedó viendo a todos. Y me voltea y voltea a verme y me dice: yo no voy a levantar mis manos. No las levanten. Y todo el resto de hombres levantó las manos y empezaron a orar. Y empezó el Espíritu de Dios a ministrarlo. Yo ni los ministraba, el Espíritu de Dios empezó a ministrarlo. Y él todavía seguía con las manos así. Cuando de repente lo volteo a ver y está bañado en lágrimas. Oiga, y le digo yo: ¿y a usted qué le pasa? No sé, me dijo, pero es que cada vez que veo a todos estos yo me pongo a llorar. A veces estamos así. Dios te está hablando y te está haciendo sentir, pero tienes un corazón bien apretado. Egipto no hubiera sufrido tanta destrucción si el corazón del faraón no hubiera sido duro. Pero como fue duro, hasta el primogénito se fue en cuenta. Algunas veces nosotros sufrimos eso porque somos nuestro corazón es duro. Mire, hay un hombre que habla de sí mismo en 2 de Crónicas capítulo 12 del verso 1 al 5. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Wow. Y sigue diciendo: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables. Cuando te metes a la presencia de Dios, empezarás a oír lo que Dios quiere contigo y lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Dice: inefables que no le es dada al hombre expresar, de tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me glorío, sino en mis debilidades.
¿Sabe por qué? Porque cuando llegamos a la meta, a veces cuando hacemos algo, nosotros queremos que todo el mundo toque trompeta y que diga el hermano, la hermana y esto. Hermano querido, no te goces en eso, mejor gózate en las debilidades. ¿Por qué? Porque en los momentos de las pruebas tú quieres que Dios esté contigo, y entonces sí vas a aprender a ser más fuerte. En el momento que estés pasando las pruebas, entonces dile al Señor: Señor, déjame sentirte. Señor, déjame saber que tú estás a mi lado, porque si paso esta, pasaré las que vienen, porque esto confirmaré que tú estás a mi lado. Y si tienes y estás pasando pruebas, dile ahora al Señor: gracias, porque estás a mi lado. Pero si no oíste nada, sigue sentado ahí como que nada te pasó. Pero el que tiene oído, escucha lo que Dios ha hablado. Dios sigue hablando de muchas maneras. De muchas maneras Dios nos habla, y Él te quiere decir que tú no estás solo, que Él está contigo. Por lo tanto, levántate, caminemos, oremos y mantengámonos firmes. ¿Por qué no se pone en pie? Por favor. Es tiempo.